So we continue with the text. Vale, continuamos con el texto. It says, remain naked, free of covering. Y dice, permanece, déjala desnuda sin ningún velo. So we are always faced with the problem of language. Y siempre nos enfrentamos con el problema del lenguaje. Language is structurally dialogic. It's a communication. We are speaking to someone, even if it's a monologue or a soliloquy. El lenguaje es siempre basado en la comunicación entre dos, incluso aunque sea un monólogo o un soliloquio. So, when we formulate something in language, it always takes on this structure of do something or don't do something. Así que cuando formulamos algo en lenguaje, siempre toma la forma de haz algo o no hagas algo. Remain naked. Well, the mind is naked. Déjala desnuda, bueno, pues que la mente es desnuda. So if we imagine the open blue sky. Entonces, si imaginamos el cielo abierto azul. Now, a cloud comes. Ahora llega una nube. I look at the cloud and I can't see the sky through the cloud. Miro a la nube y no puedo ver el cielo a través de la nube. The cloud is obscuring the sky. La nube está oscureciendo el cielo. For me. Para mí. Because I have been looking at the sky as if it was an object. Porque yo he estado mirando al cielo como si fuese un objeto. So when something is obscuring, it comes between us and what we're looking at. Cuando algo entonces nos está oscureciendo es porque algo se ha colocado entre nosotros y aquello es lo que queremos mirar. Now, the mind has no shape or color. Entonces, la mente no tiene forma ni color. We look again and again. Does my mind stay someplace? Can I find it having a location? Observamos una y otra vez, se queda la mente en algún lugar, tiene alguna sitio donde se pueda encontrar. The mind is inexpressible. La mente es inexpresable. But in trying to convey some suggestions about the mind, we have to use language which brings its own particular kind of confusion. Pero al intentar explicar algo sobre la mente, tenemos que utilizar el lenguaje, lo que trae su propia confusión. So when you rest in your open mind, entonces, cuando tú descansas en tu mente abierta, and some thought arises, y surge algún pensamiento, it's not covering anything. No está cubriendo, tapando nada. It would cover the mind if the ego was trying to see the mind. Estaría tapando la mente si el ego intenta ver la mente. Then we would have three factors. They would have the looker, what is looked at, and the block or the obscuration in between. Entonces tendríamos tres factores. Tendríamos el que observa, lo que es observado y lo que está bloqueando el acto de observar. But our mind is not like this. Pero nuestra mente no es así. The mind has no location. La mente no tiene ninguna localización. Consciousness is located, generally speaking, we say in the heart chakra. La consciencia está localizada, hablando en términos generales, en el chakra del corazón. So as a person operating through my senses, I appear to have a spatial relationship with what is around me. Y como una persona que funciona a través de los sentidos, pues parece que tengo una relación con lo que me rodea. But our mind itself is just open, like the sky. Pero nuestra mente en sí es simplemente abierta, como el cielo. It is naked, uncovered, even when it is full of clouds. Está desnuda, sin ningún velo, incluso aunque esté llena de nubes. The sky offers hospitality to the cloud. El cielo le ofrece hospitalidad a la nube. Come, be here.
There is space. Ven aquí, hay espacio. The cloud is in the mind, La nube está en la mente, but it doesn't touch the mind or hide the mind or contaminate the mind. pero no toca a la mente, ni oculta a la mente, ni contamina la mente. The difficulty always arises when you experience yourself as a subject having an experience. La dificultad siempre surge cuando tú te experimentas como un sujeto que tiene una experiencia. So again and again, when you do your practice, go to these 5 questions. Entonces, una y otra vez que en la práctica vuelve a estas 5 preguntas. You may think your mind is inside your body. Tú puedes pensar que tu mente está dentro de tu cuerpo. The thought about that arises a definite conclusion. Un pensamiento sobre eso surge, una conclusión definitiva. Don't do anything. Just sit with that conclusion. No hagas nada, simplemente siéntate con esa conclusión. What happens? ¿Qué es lo que pasa? The conclusion vanishes. La conclusión desaparece. Keep looking and looking and looking. Sigue mirando y mirando y mirando. Every time you have a definite answer to the question, what size is my mind? Where is my mind? Does it have a color? Stay with the conclusion and observe. Cada vez que tú te llegues a una conclusión con respecto a dónde se queda la mente, si tiene forma, si tiene color, quédate con esa conclusión y obsérvala. The conclusion vanishes. La conclusión desaparece The mind is here. y la mente está aquí. The conclusion was like a cloud arising in the mind. La conclusión fue como una nube que surge en la mente. The mind is self-revealing as the space within which thoughts, feelings, memories, and so on are arising. La mente se auto-revela a sí misma como el espacio en el que se muestran los pensamientos, los sentimientos, todo, etc. Our mind is empty. That's why we have so many experiences in life. Nuestra mente está vacía, por eso es por lo que tenemos tantas experiencias en la vida. Coming and going, coming and going. Que van y vienen, van y vienen. But this means you will not find your mind as a thing. Pero esto significa que no vas a encontrar tu mente como una cosa. So to find something as a thing, you, the subject, look for it until you have it. Buscar algo como una cosa es que tú, el sujeto, vas por ella hasta que la obtienes. But to find the mind, you have to be the mind. Pero para encontrar la mente, tú tienes que ser la mente. Relax into the openness of the mind by releasing yourself from identification with the finite moments which move through the mind. A relajarte siendo la mente y dejando al soltar las identificaciones que se producen con los diferentes contenidos transitorios que se van mostrando en la mente. He says, without developing thoughts, remain clear. Dice, reposa en la claridad sin elaborar pensamientos. Thoughts are wonderful for finding things, for thinking about things. Los pensamientos son maravillosos para encontrar cosas, para tratar con cosas. But because we are trying to open ourselves to the mind, thoughts are useless. Pero puesto que estamos intentando abrirnos a la mente, los pensamientos son inútiles. They're not bad, they're just inappropriate. No es que sean malos, simplemente son inapropiados. Then he says, by remaining like that, you will experience freedom from craving for the meditation experiences of clarity, non-thought, and happiness. Dice, si permaneces de esta manera, experimentarás la liberación del deseo de obtener experiencias meditativas de claridad, ausencia de pensamiento y felicidad. So, these three are called ñam, or meditation experiences. Estas tres se llaman ñam o experiencias de meditación.
there are subtle experiences which arise because, and you can be happy to have them because you seem to be getting somewhere. Son experiencias que puedes obtener en la meditación y cuando las tienes, pues eres feliz porque parece que has llegado a algún sitio. So they are an experience. Entonces son una experiencia. But of course, if I have this experience, Pero por supuesto, si yo tengo esta experiencia, the experience thickens into an object. la experiencia se espesa hasta convertirse en un objeto. And now we again have subject and object. Y ahora de vuelta tenemos sujeto y objeto. So even if you get visions of Padmasambhava or any kind of experience in meditation, Incluso si tienes visiones de Padmasambhava o cualquier tipo de experiencia en la meditación, remember, I want to become the sky. recuerda, yo quiero volverme el cielo. In the sky, there are clouds and there are rainbows. En el cielo hay nubes y hay arcoíris. Clouds are not the enemy, rainbows are not the friend. Las nubes no son el enemigo, los arcoíris no son nuestro amigo. Stay open as the sky. Permanece abierto como el cielo. If you do that, then you won't get the desire to arrive somewhere. Si tú haces eso, no tendrás el deseo de llegar a algún lado. In Sokshen, we want to stay far away from the metaphor of a journey. En el Dzogchen queremos permanecer muy lejos de la metáfora de un viaje. We're not going anywhere. No vamos a ningún lado. It is already here. It is intrinsic. Ya está aquí, es intrínseco. So when you get some interesting experience arising, if you take it as a sign of progress, where are you going? Entonces, si tú tienes alguna experiencia interesante que surge, si tú te la tomas como un signo de progreso, ¿a dónde estás yendo? These contents are very seductive and not helpful. Estos contenidos son muy seductores y no son útiles. And he says, if you rest in this way, you will have non-distraction without any object to maintain. And also you'll have the immediate presence of emptiness and clarity. Entonces dice, si permaneces de esta manera, tendrás ausencia de distracción sin un objeto que mantener y tendrás también la presencia inmediata de la vacuidad y la claridad. So you are undistracted in your non-duality with infinite space. Entonces tú estás sin distracción en tu no dualidad con el espacio abierto. Just as some of us have done many times, in the summer especially, with the sun behind you, you can be outside and let your gaze go out into the open, clear sky in front of you. Exactamente igual como esto que hemos hecho algunos muchas veces, especialmente en verano, con el sol detrás de ti, pues tú dejas de reposar tu mirada en el espacio, en el cielo delante de ti. The space of the sky and the space of the mind open to each other. El espacio del cielo y el espacio de la mente se abren a sí mismos, uno al otro. There are no objects. No hay objetos. Perhaps moving in this space, you see many little patterns of light and color and so on. Quizá moviéndose en este espacio veas un montón de patrones de luz, de energía, de lo que sea. This is the energy of emptiness. Emptiness is not a dull, nothing at all emptiness. It has the potentiality to give rise to many appearances. Esta es la energía de la vacuidad. La vacuidad no es un nada vacío, un nada opaco sin nada. Es un potencial que da resultados muy diversos. If something occurs, it's not an object to be maintained. Si sucede algo, no es un objeto que haya que mantener. You don't need it. No lo necesitas. Our ego self is used to the sense
of needing things. You need to have your keys, your money, and so on when you go out. Yo ego, sí está acostumbrado a esa necesidad de tener cosas. Tú necesitas, pues, las llaves de tu coche o lo que sea para salir. But the empty mind doesn't need anything. Pero la mente vacía no necesita nada. Primordial purity is inseparable from instant presence, from hlundrup. La mente primordial es inseparable de la presencia instantánea de Slundrup. The intuitive spontaneity of what arises in the mind is here and here, endlessly showing. La espontaneidad intuitiva de lo que surge cada momento en la mente está aquí y aquí se muestra. And the more you stay with this, you start to trust that because of the non-division of the field of clarity, Y cuanto más veas esto, empiezas a confiar que debido a la no división del campo de claridad, I am released from the anxiety of being a subject trying to work out what to do or to say. yo estoy liberado de la ansiedad de ser un sujeto que intenta averiguar qué es lo que hacer, qué es lo que decir, And I'm co-emergent with this field of disclosure. y soy coemergente con este campo de manifestación. And so there's no need to get any special object or hang on to any special object. Entonces no hay ninguna necesidad de conseguir ningún objeto especial ni atrapar ningún objeto especial. Immediate presence or effortless arising or hlundrup is the non-duality of emptiness and clarity. El surgimiento espontáneo o el surgimiento sin esfuerzo es la manifestación de la claridad Flundrup. And he says this is called calm abiding or shine or shamatha. Y dice, es lo que se llama el estado de calma mental o shine o shamatha. So this is a Dzogchen notion of shamatha. Y esta es la noción Dzogchen de shamatha. It means awareness does nothing. Es decir, la presencia no hace nada. Resting in not doing is shamatha. Descansar en el no hacer es shamatha. When there is no need at all and no impulse to be involved, then you are truly in calm abiding. Cuando no hay ninguna necesidad en absoluto, nada en lo que involucrarse, entonces de verdad estás en calma mental. What feels like necessity is simply karmic habit. Lo que se siente como una necesidad es simplemente un hábito kármico. We all have things in our life that seem very necessary. Todos tenemos cosas en nuestra vida que parecen muy necesarias. As a therapist, I am used to starting on time and ending on time. Como terapeuta estoy acostumbrado a empezar a tiempo y a terminar a tiempo. And so when I was working in the hospital, I had many ways to go across London so that I would never be late for my patients. Y cuando trabajaba en el hospital, pues tenía muchas maneras de ir por Londres de manera que nunca llegase tarde con mis pacientes. But I would also often reflect, well, but I might die on this journey. Pero a menudo también reflexionaba y decía, bueno, pues puede que muera en este viaje. What's so bad with being late? ¿Qué tiene tan malo lo de llegar tarde? No, I should hold the frame. I have to do this. No, yo debo mantener el marco, yo tengo que hacer esto. This is a cultural construct. Esto es una construcción cultural. Inside the frame of that belief system or that professional way of behaving, these things are very important. Dentro de ese marco de referencia, de este marco de creencias, pues esa manera de comportarse es muy importante. Outside, they don't matter too much. Ahí fuera no es tan importante. That is artificial. It is contrived.
Es decir, es artificial, es una construcción. It's not wrong or bad, No es que sea equivocado o malo, but these kind of concerns have nothing to do with the mind itself. pero este tipo de preocupaciones no tienen nada que ver con la mente en sí. So one should always hold every method very lightly. Así que uno debería mantener siempre o abordar los métodos de manera muy ligera. The method is not the truth. El método no es la verdad. What is important is to realize that you are holding on to something and therefore you are in duality. Lo importante es darte cuenta que tú estás agarrándote a algo y por tanto estás en la dualidad. Whether it seems to be a good thing you're holding on to or not, it doesn't matter. Tanto si parece que te estás agarrando a algo bueno o no, no importa realmente. It's still grasping. Aún así es aferramiento. So then he says, emptiness does not become a mere vacuity. Y dice entonces, la vacuidad no se convierte en un mero vacío. So I'm letting go of all that I might usually fill the space of the mind with. Es decir, yo estoy dejando ir todo aquello con lo que normalmente suelo llenar la mente, But I haven't got nothing at all pero no es que yo no tenga nada en absoluto, because this ground or this base of emptiness is itself clear, shining, fresh, sharp, and lucid. porque esta base de la vacuidad es en sí clara, luminosa, fresca, aguda y lúcida. Just like a beautiful, bright summer's day, clear, shining, transparent forms moving in the sky. Es como un día claro y brillante de verano. Es luminoso, transparente y se muestra. It says, you'd like to say something, but speaking is not possible. Dice, te gustaría decir algo, pero no es posible hablar. You'd like to express it, but that is not possible. Te gustaría expresarlo, pero es imposible. This is not a thing. Esto no es una cosa, It's not an object for the mind. no es un objeto para la mente. The mind that has objects is dualistic consciousness. La mente que tiene objetos es la consciencia dualista. Awareness takes no object. La presencia no tiene no toma ningún objeto. So you have to be attentive. The desire to say something, to define your experience, Entonces tienes que estar atento. El deseo de decir algo, de definir tu experiencia, will pull you into a dualistic formulation which will take you far from the lived moment. te va a arrastrar a una formulación dualista que te va a alejar de la experiencia vívida en el momento. Emptiness as a clarity, as something ungraspable and yet nothing at all, is the sphere of awareness. La claridad como vacuidad, este no un mero vacío es la esfera de la presencia. So if you imagine looking at a rainbow, Entonces, si te imaginas observando un arco iris, there's nothing to grasp in a rainbow, no hay nada que atrapar en un arco iris, but you say, oh, look, it's a rainbow. pero tú dices, mira, es un arco iris. And if you're a child, you might say to your sibling, I saw it first. Y si tú eres un niño, pues a lo mejor le dices a tu hermano o a tu hermana, ah, yo lo vi primero. So I got it. Es decir, yo lo obtuve primero. You got the idea of it. Tú tienes la idea de eso.
The immediacy of the rainbow is replaced with the concept. La inmediatez del arco iris es reemplazada por el concepto. So in awareness, the appearance arises like rainbows. En la presencia, las apariencias surgen como arco iris, Like appearances in a dream. como las apariencias de un sueño. It's not nothing, nothing, nothing. No es un nada, nada, nada. In the actual simplicity of emptiness, clarity is present like a manifesting quality. En la simplicidad real de la vacuidad, la claridad está presente como una cualidad que se manifiesta. So the actual simplicity of emptiness is that it is never mixed with anything else. La simplicidad real de la vacuidad es que nunca está mezclada con nada. When we read the Heart Sutra, Cuando leemos el Sutra del Corazón, it says form is emptiness, emptiness is form. y dice, forma es vacuidad, vacuidad es forma. It doesn't say emptiness and form, No dice vacuidad y forma. because then we would have two categories. We have emptiness and we have form, and we can add them or subtract them. Bueno, porque entonces tendríamos dos categorías, tendríamos vacuidad y forma y podemos añadirlas o sustraerlas. The form is emptiness. La forma es vacuidad. There is no difference. No hay diferencia. When you look at the form, you think you're seeing something. Cuando miras la forma, tú parece que estás viendo algo, You think you are seeing something. tú piensas que estás viendo algo. If you relax that thought, you see emptiness showing. Pero si tú relajas ese pensamiento, tú ves vacuidad, tú ves el mostrarse. Thus, the actual simplicity of your awareness is directly and completely seen. Así verás directa y profundamente la simplicidad de tu presencia. Shapes, colors, sounds, whatever arises is the showing of emptiness, and the undivided empty field, aware field, clear field are simultaneous. Las formas, los colores, los sonidos, cualquier cosa que se está manifestando en la vacuidad está a la vez que el propio campo vacío en el que se manifiesta. There, when you see this, you see the clarity of emptiness cannot be blocked. The clarity of the mind cannot be blocked. Cuando tú ves esto, te das cuenta de que la claridad de la vacuidad, la claridad de la mente no puede ser bloqueada. Because there is nothing other. Porque no hay ninguna otra, no hay un otro. If form is emptiness, then form cannot block emptiness. Si forma es vacuidad, pues entonces forma no puede bloquear vacuidad. Then he says this is called seeing fully, Platon or Vipassana. Y esto, entonces dice, esto es lo que se llama visión total o penetrante o Flactron o Vipassana. It means the purest seeing. Que quiere decir la forma de ver más pura. Seeing without imagining. Ver sin imaginar. Seeing without any kind of addition. Ver sin ningún tipo de adición. Years ago, when I was in India, sometimes I would, if I was in Delhi, I would go to a fresh fruit juice stall. Hace años, cuando yo estaba en la India, si estaba por Delhi, pues yo iba a un kiosco de fruta fresca. And the man at the stall is cutting all the fruit. Y el hombre ahí en el kiosco pues cortaba toda la fruta. Putting it in and pressing it down so the juice is coming out. Cortándola, poniéndolo dentro de la licuadora, entonces presionando para que saliese el zumo. And I would look very carefully because somehow some extra water always seemed to
arrive in the fruit juice. Y yo miraba con mucho cuidado porque de alguna manera siempre parecía que había algo de agua extra que se colaba en ese zumo. The man had a special method of making it impossible to see clearly. El hombre tenía un método especial que hacía que era imposible verlo claramente. So our ego is like that. It always has a few ingredients up its sleeve that it can slip into whatever is happening. Y nuestro ego es así, siempre tiene algunos ingredientes guardados en la manga que los coloca siempre que puede. We think we are relaxed and open, and suddenly we are merged in a feeling. Parece que estamos relajados y abiertos y de pronto nos fundimos con un sentimiento. This arises because the clarity thickened into something, and then a feeling arose in response to the somethingness. Y es porque la claridad se espesó en un sentimiento y entonces nos involucramos como si ese sentimiento fuese algo. Then he says, regarding what is known as meditation or staying in balance, nyamsha, Entonces dice, respecto a lo que se denomina meditación o permanecer en equilibrio, ñamchak, awareness, the inseparable merging of calm abiding and insight, is nakedly clear, original, and untainted. la presencia que surge de la unión inseparable de la calma mental y la visión penetrante es clara, sin obstrucción, original e inmaculada. So in the language of Dzogchen, the shamatha means primordial purity, kada, and vipassana means sundrup, the instant emergence of all that appears. Entonces, en el lenguaje del Dzogchen, samatha significa pureza primordial o katak y langton o vipassana significa la presencia instantánea de lo que está aquí. Now you can probably feel for yourself a little bit of a headache starting to develop. Y entonces puede que tú sientas ahora mismo que se te está desarrollando un poco de dolor de cabeza. So many technical terms, it gets a little bit dense. Tantos términos técnicos, se vuelve un poco denso. That's because it's inexpressible. Y es porque es inexpresable. Talking about the inexpressible is bound to be a bit dull and heavy. Hablar sobre lo inexpresable, pues es fácil que se convierta en pesado y opaco. But when the mirror itself is empty, but it's full of reflection. El espejo en sí es vacío, pero está lleno de reflejos. So he says that meditation is nakedly clear. That's like the mirror itself. It's not got anything inside. It's just a space of showing. Cuando dice que la meditación es clara y desnuda, es porque no tiene nada dentro, es vacío. When the reflection arises, it is original. Y cuando surge el reflejo, es original. Now, you might say this is ridiculous because a reflection is a representation of some object. Bueno, pues podría decir, pero esto es ridículo porque el reflejo es una representación de algún otro objeto. But the reflection is original in the first showing of itself. Pero el reflejo es original en su primer momento de mostrarse. It is what it is. Es lo que es. If you imagine that the showing is referential and there is a referent somewhere else, then you're back in the discourse of signs. Si tú te imaginas que el reflejo es una referencia a algo que se está mostrando, pues entonces tú vuelves al campo de los signos que nos muestran un significado. The reflection is this. El reflejo es esto. Oh, but what is it reflecting? Sí, pero ¿qué es lo que está reflejando? It is reflecting
the potential of the mirror. refleja el potencial del espejo. When you see that this is how your mind is, Cuando tú ves que así es como es tu mente, then you stop looking for real objects out there somewhere. pues entonces tú dejas de buscar objetos reales por ahí en algún lugar. And then it is untainted. It could not be tainted because there is no other. Y entonces es inmaculada. No podría estar llena de mancha porque no hay ningún otro. Free of all obscuration Libre de todo oscurecimiento. means no obscuration outside or inside, nothing coming from concepts, from mental habits, from the five poisons. Es decir, libre de oscurecimientos externos, oscurecimientos internos, libre de los 5 venenos, de todo lo que venga de los pensamientos. This non-duality of shamatha and vipassana is called the dharmakaya, the intrinsic mode. Esta no dualidad de samatha y y vipassana es lo que se llama el dharmakaya, el modo natural, el modo intrínseco. Or he says it can be called Buddha or original knowing, jnana or yeshe. Y también dice, puede llamarse Buda o también puede llamarse conocimiento original, yeshe. To remain unceasingly with this is known as meditation. Morar en ella de manera estable es lo que llamamos meditación. So meditation is not a means to develop something or to arrive in some other place. Entonces, la meditación no es un método para conseguir algo, no es el medio para conseguir algo o para alcanzar, llegar a algún lugar, but is to rest into the inseparability of ungraspable emptiness and the ceaseless display of ever-shifting appearance. sino descansar en la unión de la vacuidad inaprensible con el mostrar incesante de lo que sucede. So this is what we aim for when we are in our sitting practice. Así que esto es lo que intentamos cuando estamos en nuestra práctica sentados. When we get up from the sitting practice, that period of engaging with the environment is known as J-top or subsequent achievement, or what you get afterwards. Cuando salimos de esta práctica sentada, nos involucramos en la actividad que viene después y esto es lo que se llama YETOP o el logro subsiguiente. Essentially, it is the integration of whatever you experience within the space that you have opened to. Es decir, la integración de todo lo que tú experimentas dentro del espacio al que te has abierto. So he says, without discriminating or doing anything artificial. Y dice, sin discriminar o hacer nada artificial. In terms of translation, we can make a distinction between discernment and discrimination. En términos de traducción, podemos hacer una distinción entre discernimiento y discriminación. So in the tantric system, the purification of desire is the original knowing which discerns the precise quality of each appearance. Entonces, dentro del sistema tántrico, la purificación del deseo es el conocimiento primordial que tiene discernimiento sobre lo que sucede. So say, for example, you went into a shop where they sell many kinds of perfumes. Por ejemplo, digamos que entras a una tienda en donde venden muchos tipos de perfume. You don't know much about perfume. No sabes mucho sobre perfume.
the person in the shop, they have a little paper stick and they put some on the end and they wave it under your nose. La persona de la tienda tiene un pequeño palito de papel y lo llena de perfume y lo agita delante de tu nariz. So if you just try to receive this, go, oh. Entonces, si tú simplemente intentas recibir esto y decir, pues Then you try another, y and luego another, and another. intentas otro y otro, Each experience of the scent with these complex flavors you get in modern perfumes, it's inexpressible. cada experiencia de el olor, de la complejidad de estos perfumes modernos es de alguna manera inexpresable. But then the person in the shop might say, which one did you like best? Pero entonces la persona de la tienda te podría decir, ¿cuál te gusta más? Now you move from this opened up, inexpressible state to trying to compare and contrast smells which are already vanishing. Y ahora te trasladas desde este espacio de receptividad abierta a comparar y contrastar situaciones que ya han desaparecido. So here you are moving from the bright receptivity of discernment Entonces aquí nos estamos trasladando desde la receptividad luminosa del discernimiento into the more solid definition of discrimination. en la definición más sólida de discriminación. You're saying this one is better than that one. Sin decir, este es mejor que aquel otro. So discrimination is unhelpful Entonces, la discriminación no es útil because it arises from taking experience to be an object. porque surge al tomar la experiencia como un objeto. If you stay with the freshness of the clarity, there is no object. Si tú te quedas con la frescura de la claridad, entonces no hay ningún objeto. But it's not a dull absence of discernment, because all the colors, all the smells, all the fine sounds, everything is precisely there as it is. Pero no es una actividad opaca sin discernimiento, porque sí que están ahí todas las sutilezas, todos los olores y todas las cosas. So as you move in the world, you want to be in your senses, receptive, responding to whatever is arising. Entonces, cuando te mueves por el mundo, tú quieres estar en tus sentidos, respondiendo a todo lo que surge, But not doing anything artificial. pero sin hacer nada artificial. Artificial means here to tell yourself what is happening. Artificial quiere decir contarte a ti mismo qué es lo que está sucediendo. If you run an ongoing narrative, a commentary in your mind, Si tú si tú dejas que pase por tu mente una narrativa o un comentario, you're providing a conceptualized account of your experience. tú estás proporcionando un relato conceptual de tu experiencia. This is the big danger in our meditation, Y este es el gran peligro que tenemos en la meditación, because it's making conclusions. porque es llegar a una conclusión. It's solidifying what is occurring. Está solidificando lo que sucede. Let life slip by. Deja que la vida pase. But I want to hold on to this. This is special. Pero yo quiero asirme a esto. Esto es especial. This is really important. It's better than that. Esto es realmente importante. Mejor que aquello. This is discrimination. Esto es discriminación. Now, clearly, if you go to a Tibetan monastery, you see all the incredible tankas, the architecture, the painting, and so on. Pues bueno, claramente, si tú vas a un monasterio
budista, pues tú ves todas las tankas con todas las pinturas, tú ves toda la arquitectura y todos los ofrecimientos y todo eso. You might see the monks doing some Lama dance. Puede que veas a los monjes haciendo un baile del lama It's very precisely choreographed, con una coreografía muy precisa. just like this. Sí, justo así. You can see all of that without entering into discrimination. Puedes ver todo eso sin entrar en la discriminación. If you like, the natural is the flow of what is arising. Si queréis, lo natural es el flujo de lo que surge. The artificial is what you impose on the flow of what is arising. Lo artificial es tú lo que impones sobre el flujo de lo que surge. You mix your opinions, your habits, your judgments, your assumptions into the very texture of appearance. Tú mezclas tus opiniones, tus juicios, tus hábitos en la misma textura de lo que surge. So he said, don't do that, but instead look clearly at how you actually are. Entonces dice, no hagas eso, sino a cambio mira claramente a cómo eres en realidad. So if you look at how you are, you get happy, you get sad, you have energy, you're bored. Entonces, si tú miras a cómo eres en realidad, pues tú eres feliz, tú eres triste, tú estás aburrido, tú estás entretenido. Despite the pictures you often see, many lamas are not happy all the time. A pesar de muchas de las imágenes o de las fotos que a menudo ves, pues muchos lamas no están felices gran parte del tiempo. Sia Lama was a pretty moody guy. CR Lama era un tipo bastante gruñón. If something happened, he could be happy or sad. Si algo sucedía, podía estar triste o alegre. He wasn't trying to maintain some image ready for the camera. No estaba intentando mantener una imagen lista para la cámara. No, you might think, oh, but surely if your mind is relaxed and open, you're happy with everything. Y tú podrías decir, pero bueno, si tu mente está relajada y abierta, pues tú estás feliz con todo. But then you would hardly be human. Pero entonces apenas serías humano. Although everything is empty, Aunque todo es vacío, a bad cup of coffee is a bad cup of coffee. una mala taza de té es una mala taza de té. Adding emptiness won't make the coffee delicious. Añadirle vacuidad no va a hacer que el café se vuelva delicioso. So both are there. Así que ambos están ahí. The precise qualities of what is emerging and its emptiness. La precisa cualidad de lo que surge y su vacuidad. When you're sitting in the meditation, the emptiness is more important. When you're up and moving around, the qualities that arise are more important. Cuando estás sentado en la meditación, la vacuidad es más importante, pero cuando estás en la vida moviéndote con las actividades, la cualidad de esas actividades es más importante. And so it says, observe what is arising for you and remain relaxed in your own place. Dice, y observa lo que surge para ti y permanece relajado en tu propio lugar. Relaxed in your own place means open, spacious, unartificial. Relajado en tu propio lugar significa abierto, espacioso, sin artificio. So a feeling of boredom or lack of interest arises in you, Entonces, si un sentimiento de aburrimiento o de falta de interés surge en ti, the mind is open like the sky, la mente está abierta como el cielo, but the mood is starting to make a coloration in the sky. pero el ánimo empieza a darle una coloración al cielo.
the coloration does not touch the sky. En la- The sky is pure. esa coloración no toca el cielo, porque el cielo es puro, But the coloration is in the sky, pero la coloración está en el cielo and you feel irritated or bored or happy or in love, whatever it would be. y tú te sientes pues irritado o aburrido o enamorado, cualquier cosa que sea. These are moments of emptiness, colors of emptiness, flavors of emptiness. Todo esto son momentos de vacuidad, colores de vacuidad, sabores de la vacuidad. So you are relaxed in openness, but not blind to the dynamic of what is filling the space of emptiness. Entonces, estás relajado en la vacuidad, pero no estás ciego a lo que surge en el espacio de la vacuidad. Sadness is empty, emptiness is sadness. Happiness is empty, emptiness is happiness. La tristeza es vacuidad, vacuidad es tristeza. La felicidad es vacuidad, vacuidad es felicidad. Both are empty, but sadness and happiness are not the same. Ambos están vacíos, son vacíos, pero la felicidad y la tristeza no son iguales. The potential of the open empty mind shows an infinite variety of colors, flavors, manifestations. El potencial de la mente abierta y vacía muestra una infinidad de colores, de variaciones y de manifestaciones. If you live in the world and you have connection with other people, you will feel happy with some people, not so happy with other people. Si vives en el mundo y tienes conexiones con otras personas, pues te vas a sentir feliz con algunas y no tan feliz con otras. These feelings are arising in the open empty mind, and they are not different from this open emptiness. Estos sentimientos surgen en la mente abierta y vacía y no son diferentes de la propia mente abierta y vacía. So you don't have to edit your mind to try to make it right, to have a good mind. ¿No? Entonces no tienes por qué editar, corregir tu mente para hacer que tu mente sea buena, para tener una mente correcta. So then he says, maintain this with whatever thoughts arise, be they good or bad. Y dice, mantén esto con cualquier pensamiento que surja, sea bueno o malo. Means maintain the open hospitality without merging. Es decir, mantén la hospitalidad abierta sin fundirte. So if a happy feeling is there, it will show itself in the body. Entonces, si hay un sentimiento feliz, pues se mostrará en el cuerpo. The difference from how this was before you started to do the practice La diferencia a cómo es antes de empezar a hacer la práctica is that now there is no ego stick to wrap the experience around. esa diferencia es que ahora no está el palo del ego con lo que sobre el que envolver la experiencia. I'm sad. Yo estoy triste. That is to say, I notice, because I'm not dead, that a mood of sadness is manifesting. Es decir, yo me estoy dando cuenta, puesto que no estoy muerto, de que se está manifestando un estado de ánimo triste. But I'm not located as an absorbent ego self, filling myself with sadness. Pero no me localizo como un yo ego que se llena de tristeza. So I am sad without being sad. Así que estoy triste sin estar triste. I feel sad, Yo me siento triste, but I'm not sad. pero yo no estoy triste. You have to do the practice to find out exactly how this is. Tienes que hacer la práctica para averiguar exactamente cómo esto es. Then you have equanimity Entonces tienes ecuanimidad without a kind of homogenization. sin una especie de homogeneización. The various flavors of experience are occurring, Suceden los diferentes sabores de la experiencia, but they're not getting to you. pero no llegan hacia ti. So you don't get tired.
Y entonces no te cansas. So many things happen, but life goes on. Suceden muchas cosas, pero la vida continúa. You can keep, when you wake up in the morning and you go to pray to Padmasambhava, before you put your hands together, Cuando tú te levantas por la mañana y vas a rezarle a Padmasambhava antes de poner las manos juntas, you can just go like this. tú puedes hacer así. Oh, no friction. No hay fricción. Now friction. Y ahora fricción. I want to be without friction. Yo quiero ser sin fricción. Then in a day, millions of things happen. You're also fresh in the evening. Y entonces durante el día suceden millones de cosas y también estás fresco por la noche. Awareness is always fresh, but the ego gets tired. La presencia siempre está fresca, pero el ego es el que se cansa. So he says, maintain this state no matter what thoughts arise in response to the objects of the six senses. Entonces dice, mantén este estado sin importar qué pensamientos surjan en respuesta a los objetos de los seis sentidos. Oh, somebody says something sweet to you and you feel happy. Alguien te dice algo, algo dulce y tú te sientes feliz. Not blocking happiness. No bloqueas esa felicidad. You don't merge into the happiness. No te fundes con esa felicidad. So for a moment or two, you are really happy. Entonces, durante un momento o dos, tú estás realmente feliz And then it vanishes. y luego se desvanece. When it vanishes, there's no sadness at the loss of the happiness. Cuando desaparece, no hay una tristeza por la pérdida de esa felicidad, Because you never had the happiness. porque nunca tuviste la felicidad. Same with you hear sounds that are nice and then they finish. Lo mismo que cuando oyes sonidos que son agradables y luego terminan. Don't block the arising. No bloquees lo que surge, Don't block the passing. no bloquees cuando se va. So this is the famous Rangsha Rangrol, self-arising, self-liberating. Y este es el famoso Rangsha Rangrol, es decir, el surge por sí mismo, se libera por sí mismo. If this was not happening, you couldn't have any compassionate involvement with other people. Si esto no fuese así, no podrías tener ninguna implicación compasiva con otras personas. Somebody tells you a story and it's full of, the way they tell it's full of emotions, different kinds. All of that is coming through you. Alguien te cuenta una historia y está llena de emociones y todo eso llega a través de ti. By listening without judgment, Al escuchar sin emitir juicios, the intuitive clarity of the empty mind allows you to respond in a way which finds the person, meets the energetic formation, which for the moment is that person. la claridad intuitiva que es la mente, que tiene la mente vacía, te permite encontrar la manera exacta para encontrarte con esa persona, para llegar a esa persona en el momento en el que se está manifestando de esa manera. Because we are grounded in primordial purity, puesto que nosotros estamos basados en pureza primordial, nothing which arises is dangerous. nada de lo que surge es peligroso. Monks and nuns are trying to protect themselves from certain intensities of experience. Los monjes y las monjas están intentando protegerse a sí mismos de determinadas intensidades de momentos de experiencia. So they're putting an external barrier between the stimulus and the potential response in themselves. Y entonces están poniendo determinadas barreras entre el potencial del momento de experiencia y ellos mismos. But in this practice, I am not the responder. Pero en esta práctica yo no soy quien responde. A response occurs. Surge una respuesta. I am empty. Yo estoy vacío. I am responding. Yo estoy respondiendo. There is no contradiction between the two. Y no hay contradicción entre estos dos. I am empty. I am responding to an empty situation.
Yo soy vacío, estoy vacío y estoy respondiendo a una situación vacía. So here we have these three inseparable aspects that are often addressed in Sokchen. The essence, the ngowo, which is empty. Entonces, aquí tenemos tres aspectos a los que se refiere normalmente dentro del Dzogchen. El primero, la vacuidad, el de Nowo. The rangshin, or the quality, which is clarity. El segundo, Rangshin, o la cualidad, que es la claridad. Which is like the field of the mirror in which all these reflections are occurring. Son como el campo del espejo en el que todos los reflejos suceden. And then you have Tujikunkya, the all-pervading compassion, which is the ceaseless pulsation of interactions in the field of clarity. Y luego tienes tu Chikunkyap, que es la compasión que lo impregna todo, que es esa capacidad de respuesta a todas las situaciones que se presentan. What is interacting is patterns of energy devoid of any existence. Lo que está interactuando es patrones de energía desprovistas de existencia inherente. So that the stillness of the essence, the rich display of the quality, and the ceaseless movement of participative compassion are inseparable. Y entonces la quietud de la esencia, el potencial de la claridad del despliegue y ese potencial de manifestación son inseparables. The lack of contradiction between these three aspects, which could appear to be contradictory, La ausencia de contradicción de estos tres aspectos que podrían parecer contradictorios, this is Dzogpa Chempo, the great completion, the great undivided, the great whole. esto es Sokpa Chempo, lo gran individido, la gran completación, el gran todo. The intrinsic integrity of these three aspects is the undivided whole, which has been there from the very beginning. O sea, la indivisibilidad intrínseca de estos tres aspectos es este gran todo que ha sido así desde el mismo principio. This is what we are awakening to. Y a esto es a lo que estamos despertando. So then he says, in this way, all thoughts are liberated in intrinsic freedom, and thereby whatever arises becomes an aid to meditation. Y dice, de esta manera todos los pensamientos se liberan en la libertad natural y en consecuencia todo lo que aparece se convierte en una ayuda para la meditación. You are not freeing thoughts. No estás liberando pensamientos. The thoughts, feelings, memories go free by themselves. Los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos se liberan por sí mismos. So when he says whatever arises, it means intense experiences, Entonces, cuando dice todo lo que aparece, quiere decir pues experiencias intensas, complicated experiences where you might have conflicting emotions arising in yourself and so on. experiencias complicadas en las que a lo mejor tienes emociones contradictorias que surgen dentro de ti. These become an aid to meditation Estas se vuelven una ayuda para la meditación, because as they arise, their intensity seems to be becoming something happening to you. porque cuando surgen su intensidad parece que son algo que surgen y que te sucede a ti. If that is truly the case, now we're back with subject and object. Y si eso de verdad fuese así, retornamos a lo de sujeto y objeto. So you can feel the intensity or the density or the power of what's happening. Entonces puedes sentir la intensidad o el poder de lo que está sucediendo, Relaxed, open,
uninvolved. Relajado, abierto, sin implicación. Oh, now you start to be able to trust. I don't have to respond. Y ahora empiezas a ser capaz de confiar. No tengo que responder. What is occurring has no power over awareness. Lo que está sucediendo no tiene ningún poder sobre la presencia. This is very different from the situation of the ego self. Esto es muy diferente de la situación del yo ego. The ego self easily gets caught. El yo ego fácilmente es atrapado. Awareness doesn't get caught. La presencia no es atrapada. So now the empty sky or the space of what is providing the arising Y entonces ahora el cielo vacío o el espacio que proporciona aquello que está surgiendo and the empty sky of awareness y el cielo vacío de la presencia are like sky to sky. son como cielo a cielo. In these vibrations of ego inheritance of tendencies, Y estas vibraciones inherentes al ego o tendencias del ego they're like clouds in the sky. son como nubes en el cielo. They don't obscure, No te oscurecen, they don't cause trouble, no causan problemas and they go away by themselves. y se van por sí mismas. This is how we find the intrinsic freedom of the mind. Y así es como encontramos la libertad intrínseca de la mente. This is what's called vajra, indestructibility. Y eso es lo que se llama vajra o indestructibilidad. So he says, staying present in the knowing that arises from this state is known as subsequent achievement. Dice, permanecer presente en el conocimiento que emerge de este estado se conoce como el logro subsiguiente. This is a knowing without knowing something. Este es un conocimiento sin saber algo. You go for a walk, you see so many things. Tú vas a dar un paseo, ves tantas cosas, You don't need to know what you see. no tienes por qué conocer todo lo que ves. Nobody's going to give you an examination. Nadie te va a hacer pasar un examen, But you see what you see. pero ves lo que ves. You see the colors. You observe the bird moving in the sky. Ves, observas los colores, ves los pájaros que se mueven por el cielo. The bright precision of the disclosure of these phenomena is itself the truth of your knowing. La precisión brillante de todo lo que se manifiesta es en sí este conocimiento. There's no reason to tell a story about what happened. No hay ninguna razón de contar una historia sobre lo que sucedió. That is the artificiality of the ego self. Esta es la artificialidad del yo ego. The more you see, the less you need to speak. Cuanto más ves, menos necesitas hablar. So then he says, by practicing in this way, the result of the three modes effortlessly arise as Buddhahood. Entonces dice, al practicar de esta manera, la budeidad surge espontáneamente como resultado de los tres modos. This word mode is how I translate kaya, which sometimes translates as body. Esta palabra modo es como yo traduzco kaya, que en otros sitios se traduce como cuerpo. Because although there are three of these, they're not different bodies. These are modes of the same inexpressible actuality. Porque aunque son tres, no son tres cuerpos separados, sino son tres como modos, tres modos de lo mismo inseparable, de lo inexpresable, inseparable. So he says, thus the vibrancy, this vitality of emptiness and awareness is the intrinsic mode dharmakaya. Entonces dice, y así esta vibración, la energía de la vacuidad y la presencia es el modo intrínseco Dharmakaya. Dharmakaya is the mind of the Buddha. Y Dharmakaya es la mente del Buda. Always available, open, fresh.
siempre abierta, fresca, nueva, unchanged from the very beginning. inalterable desde el mismo principio. The shining clarity of this is the enjoyment mode, the Sambhogakaya. La claridad luminosa es el modo de disfrute, el Sambhogakaya. Sometimes this is said to be the speech of the Buddha. A veces se dice que esto es el habla del Buda. When you listen to someone talking, Cuando tú oyes a alguien que está hablando, sound dissolves, sound dissolves, sound dissolves, sound dissolves. el sonido se disuelve, el sonido se disuelve, el sonido se disuelve. Clarity is the vanishing. La claridad desaparece. Sound does not remain. El sonido no permanece. Sound cannot be grasped. El sonido no se puede atrapar. You can't keep a sound for later. No puedes guardarte un sonido para después. It's already vanishing as it arises. Ya se está desvaneciendo tal cual surge. So this is the enjoyment mode. Entonces este es el modo de disfrute. It is the enjoyment of being with the world through the life of the senses without reification. Es el deleite de estar en el mundo a través de la luz de los sentidos sin necesidad de aferramiento. It is enjoyable because there is no ownership. Se disfruta porque no tiene posesión. It is enjoyable because there is no bias or prejudice or shopping list. Se disfruta porque no tiene sesgo o prejuicio o lista de la compra. When perception is allowed to be its own freshness and is not covered over by imaginings and judgments, Cuando la percepción se permite estar libre sin nada que lo cubra con su propia manera, then whatever comes is fine. entonces cualquier cosa que llegue está bien. It's just this. Es simplemente esto. What is this? ¿Y qué es esto? This is this. Esto es esto. But what is it? Sí, pero ¿qué es? Nothing. Nada. This. Esto It is not a thing. no es una cosa. As soon as it becomes a thing, the party is finished. En cuanto se convierte en una cosa, se acabó la fiesta. As soon as the world becomes solid, the play stops. En cuanto el mundo se vuelve sólido, el lugar se para. So this is the play of illusion. Y este es el juego de la ilusión. Then he says, and all the various arisings are the self-arising, self-liberating apparitional mode of the Nirmanakaya. Dice, y toda la diversidad que surge es el modo manifiesto que emerge y se libera a sí mismo, el Nirmanakaya. So this is the unbroken mandala of your life. Entonces, este es el mandala irrompible de tu vida. Whether it's sensation in the body, or memories, or smells, or a dog barking. Tanto si es una sensación en el cuerpo, o un recuerdo, o un olor, o un perro ladrando. Because you're free of grasping, Puesto que estás libre de aferramiento, there is the immediate freshness of this, está la frescura inmediata de esto, which is now vanishing, self-liberating. que ahora desaparece y se autolibera. So these I translate as apparitional mode. Y esto yo los he traducido como modos de aparición. An apparition is kind of like a ghost, Y aparición es como si fuese un fantasma. where you see something, but it's not real, and yet you see it. It's another way of talking about illusion, like a mirage. Tú ves algo y sin embargo no es real. Y bueno, ahí está. Es como un espejismo, como una ilusión. The apparition has a potential to tilt. Y esa aparición tiene un potencial para inclinar. So in the summertime, when you see a mirage on the road,
Entonces, en verano, cuando tú ves un espejismo en la carretera, It's water, it's not water. ¿es agua? ¿No es agua? So in our manifestation, we are here, we are this person, Entonces, en nuestra manifestación estamos aquí, somos esta persona, and we're not. pero sin embargo no lo somos. Because if somebody says, who are you? Porque si alguien dice, ¿quién eres? You can tell that story in 20 ways, 100 ways. Puedes contar la historia de 20 maneras, de 100 maneras. There is no fixed essence to the ego self. No hay ninguna esencia fija al yo ego. We are a potential which manifests according to circumstances. Somos un potencial que se manifiesta de acuerdo con las circunstancias. So just as with the heat of the sun and the shimmering light, you see the mirage of water. Igual que con el calor del sol y el calor de la carretera, tú ves el temblor del agua en el espejismo. So when you go to work and you're very nice to your boss, Entonces, cuando tú vas al trabajo y tú eres muy agradable con tu nuevo jefe, this is an illusion. esto es una ilusión. The boss has no idea what you really feel. El jefe no tiene ni idea de lo que tú sientes de verdad. This is pure appearance, Esto es una pura apariencia, devoid of any essence. desprovista de ninguna esencia. Because it's empty, you can show so many different forms. Puesto que está vacía, tú puedes mostrar un montón de formas diferentes. This is not about hypocrisy. Esto no tiene que ver con ser hipócrita. If you have different conversations with different people about your boss, Si tú tienes diferentes conversaciones con personas distintas sobre tu jefe, you are experiencing a variety of co-emergent conversations tú estás experimentando una variedad de conversaciones coemergentes. due to causes and conditions with this particular person. You find yourself describing it like this. Debido a esta conversación y a estas condiciones, pues tú te encuentras con esta persona describiendo a tu jefe de esta manera. Each description is situationally valid, A cada descripción es válida situacionalmente and none is the truth. y ninguna es la verdad. In a realm of illusion, who could speak the truth? En el reino de la ilusión, ¿quién podría contar la verdad? So we free ourselves from the burden of reality and truth, and we are concerned with connectivity. Entonces nos hemos liberado de la carga, de la realidad, de la verdad, y entonces nos implicamos en la conectividad. Okay, so now we come to the end for today, and tomorrow we have the last section. Vale, pues llegamos al fin de hoy y mañana tenemos la última sección, which is titled Advice on Practice for Great Meditators. que se titula Consejos para la práctica de los grandes meditadores. So this Lama, this Chetsangpa, he has recognized who you are. Vaya, pues este Lama, este Chetsangpa, ha reconocido quiénes sois. You're on a winner with Chetsangpa. Sois ganadores, con Chetsangpa. Okay, see you tomorrow then. Vale, os veo Bye for mañana today. entonces. Adiós.